que en tu escuela buscan voluntarios para un experimento. Aparte pagan bien. Piénsalo bien. No vaya a hacer que te pase lo mismo que a los estudiantes de Stanford. Comencemos. Para entender mejor el experimento de la cárcel de Stanford, permíteme hablar primero sobre el experimento de obediencia de Stanley Milgram, realizado en los años 60, ya que es importante mencionarlo para que puedas comprender mejor lo que te voy a narrar en este video. En este estudio, los participantes, llamados maestros, creían que aplicaban descargas eléctricas a alumnos cuando cometían errores en una prueba. Los alumnos no existían como participantes reales. Eran actores que simulaban gritos de dolor al recibir las supuestas descargas. Los maestros escuchaban esos gritos y, aunque algunos se quejaban al investigador sobre la injusticia del castigo, se sentían obligados a continuar porque consideraban al investigador una figura de autoridad. No querían desobedecer ni quedar mal frente a él. Cloud, horse, rock, house. Answer. Wrong. 150 volts. Answer, horse. Experiment, that's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. I refuse to go on. Let me out. Refuses to go on. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. You're gonna get a shock. 180 volts. I can't stand the pain. Let me out of Can't here. stand it. I'm not gonna kill that man there. I mean, who's gonna take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering a less voltage. Can't you check in to see if he's all right, please? Esta investigación demostró que el 65% de los participantes llegó a aplicar la descarga máxima de 450 voltios, un nivel que en la vida real sería extremadamente peligroso e incluso mortal. Esto reveló que, bajo la presión de una autoridad, muchas personas pueden actuar en contra de sus valores morales. Por esta razón, la Marina de los Estados Unidos solicitó un estudio más profundo sobre el comportamiento en prisiones, lo que llevó a Philip Zimbardo, profesor de psicología en la Universidad de Stanford, a diseñar el experimento de la cárcel de Stanford en 1971. Este nuevo ensayo buscaba analizar cómo el ambiente y el poder pueden influir en la conducta, tanto de los guardias como de los prisioneros en una cárcel simulada, y lo que veremos a continuación, ni el propio Dr. Zimbardo se lo hubiera imaginado. Suscríbete. El experimento de la cárcel de Stanford, dirigido por Philip Zimbardo en 1971, fue encargado por la Marina de los Estados Unidos para analizar el comportamiento humano en prisiones. Zimbardo, con estudios en Yale y reconocido por su trabajo en psicología social, fue seleccionado por su experiencia en situaciones de poder y estrés. Los 24 participantes eran todos estudiantes universitarios de Stanford, hombres blancos y de clase media alta. Fueron sometidos a pruebas psicológicas y físicas rigurosas para garantizar que fueran mentalmente estables, sin antecedentes penales o problemas emocionales previos.
Los estudiantes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos, 12 como guardias y el resto como prisioneros. El experimento tenía como objetivo analizar cómo el entorno carcelario podría influir en el comportamiento, más allá de la personalidad individual, explorando cómo el poder y la falta de control pueden transformar a personas comunes. La Universidad de Stanford, siendo una de las instituciones académicas más prestigiosas, aportó credibilidad científica al estudio, lo que permitió que el experimento se llevara a cabo con rigor y atrajera la atención de la comunidad académica. Y vaya que obtuvo visibilidad, pero no precisamente por un resultado positivo. Veamos qué fue lo que sucedió. La cárcel simulada fue creada en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford. Los 24 voluntarios fueron divididos al azar en guardias y prisioneros. A los prisioneros se les trató como auténticos criminales desde el primer momento. Fueron arrestados por policías reales en sus casas, esposados y llevados con los ojos vendados a la prisión ficticia. Allí fueron despojados de su ropa, desinfectados y obligados a vestir uniformes con un número de identificación, en lugar de ser llamados por su nombre, lo que les deshumanizó desde el inicio. Por otro lado, los guardias recibieron instrucciones claras de no utilizar violencia física, pero se les dio el poder de imponer disciplina a los prisioneros de cualquier otra manera. Vestían uniformes militares y gafas de sol que les daban un aire de autoridad y anonimato. El primer día fue aburrido, con los participantes todavía adaptándose a sus roles, pero a partir del segundo día, las cosas cambiaron drásticamente. Comenta. El segundo día del experimento de la cárcel de Stanford comenzó con Philip Zimbardo ejerciendo su rol de superintendente carcelario, lo que reforzó la autoridad de los guardias. Estos, respaldados por Zimbardo, comenzaron a implementar tácticas de control psicológico, siguiendo sus instrucciones de no recurrir a la violencia física, pero manteniendo una atmósfera de opresión. Las humillaciones sufridas por los presos, como ser identificados solo por números y la privación del acceso al baño, llevaron a una rebelión. Los reclusos intentaron recuperar algo de control al bloquear las puertas de sus celdas y quitarse los números de sus uniformes, pero los guardias, sorprendidos por esta resistencia, respondieron rápidamente utilizando extintores para dispersar a los rebeldes. Los chicos más insubordinados fueron desnudados y confinados en aislamiento, marcando el inicio de un incremento en los castigos y humillaciones. A partir de este momento, los guardias empezaron a abusar de su poder de forma más severa. Uno de ellos, apodado John Wayne, se distinguió por su comportamiento sádico. Inventaba castigos cada vez más humillantes para degradar a los chicos cautivos. Les imponía tareas forzadas, como realizar flexiones interminables, saltos de rana y, en algunos casos, los obligaba a limpiar los inodoros con las manos desnudas. Además, dividió a los prisioneros entre buenos y malos, lo que fomentó desconfianza entre ellos, minando cualquier sentimiento de solidaridad. Entre los castigos más extremos,
John Wayne implementó la privación de camas y obligaba a los prisioneros a dormir desnudos en el frío suelo de cemento. La humillación y la falta de control sobre sus propias vidas hicieron que varios prisioneros empezaran a quebrarse emocionalmente. El prisionero 8612 fue el primero en sufrir una crisis nerviosa después de solo 36 horas. Aunque inicialmente los investigadores creyeron que estaba fingiendo, finalmente fue liberado tras un colapso evidente. Otro estudiante recluso, 819, también colapsó emocionalmente tras escuchar a sus compañeros gritar que era un mal prisionero, lo que lo sumió en la desesperación y lo llevó a perder por completo su sentido de la realidad. Con el paso de los días, el abuso psicológico continuó escalando, creando un entorno en el que los presidiarios eran sometidos a constante humillación y deshumanización, lo que afectó gravemente su salud mental y su sentido de identidad. Dale me gusta. El experimento continuaba escalando cuando el sexto día ocurrió un cambio crucial. Christina Maslach, una joven doctora recién graduada, fue invitada a observar el estudio. Al llegar, quedó horrorizada al ver cómo los prisioneros eran tratados inhumanamente, con bolsas en la cabeza y encadenados. Ella confrontó a Zimbardo y le preguntó cómo podía permitir semejante abuso. Fue en ese momento cuando Zimbardo, quien había asumido demasiado su papel de superintendente de la prisión, se dio cuenta del daño que estaba causando. Hasta entonces, no había percibido lo inhumano de la situación. La intervención de Maslach fue clave para detener el experimento. Zimbardo reflexionó sobre cómo el contexto había corrompido incluso su juicio. Esta experiencia planteó profundas preguntas éticas sobre la influencia del poder y el entorno en el comportamiento humano, y sigue siendo objeto de críticas hasta el día de hoy. Finalmente, nos queda preguntarnos, ¿qué habría sucedido si los participantes hubieran sido mujeres, niños o personas de diferentes edades, países y clases sociales? ¿El resultado habría sido diferente? Deja tu opinión en los comentarios. Si tú crees que el gobierno del país del norte solo ha hecho experimentos con su propia gente, piénsalo bien. Aquí te dejo el video que hice sobre la sorprendente historia de los experimentos más oscuros de la CIA. Hasta pronto.